ministerio donde tú consideras que eres exclusiva. Entonces, Israel, los judíos, por su posición, se creían designatarios y exclusivos de recibir el favor de Dios por su posición. Amén. Entonces, hoy la iglesia debe entender que la gracia, que el favor de Dios, que su amor es para toda la humanidad. Honestamente, iglesia, nosotros que tenemos esta posición en Cristo, en lugares celestiales, muchas veces despreciamos, aleluya, a aquellas personas que están en el mundo como parias, como personas excluidas de la gracia de Dios. Amén. Entonces, tú desde tu posición debes de entender, debes de comprender que esas personas que están hoy sin Cristo, también el amor de Dios, la supereminencia, grandeza de Dios, puede estar a su alcance. Amén. Entonces, la gracia que Dios te da, aleluya, de ser hecho su hijo por tu decisión, por la redención, tú tienes que manifestarla a aquellas personas que están hoy muriendo en sus delitos y pecados. Amén. Amén. O sea que la gracia llega hasta ahí, de tú entender, aleluya, que esas personas también Dios las tiene en su plan, porque es una cadena. Los judíos creían que eran ellos los exclusivos. Dios tenía esa verdad oculta que hoy llamamos misterio, de que la gracia también iba a ser para los gentiles, que son los creyentes no judíos. Entonces nosotros que somos la iglesia, que somos salvos por gracia, tenemos que extender ese misterio y ese conocimiento a personas que a veces, lamentablemente, nosotros excluimos y marcamos del plan de salvación. Amén. Está excluida y marcada por nuestra perspectiva a esas personas que no conocen de Dios. Amén. Entonces de inmediato vamos a los temas. El tema 1, Efesios 3, del 1 al 2, testigos de la gracia. Lo puede leer mucho, 1 y 2 está en la Biblia. Efesios 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. El 1 y 2, el misterio de Cristo es revelado. Todos conocemos, o lo que hemos estudiado, la historia de Pablo. Pablo se expresa siempre en las epístolas, expresando que su forma de vida, su conocimiento, porque Pablo es un hombre conocedor de la palabra. Pablo se instruyó a los pies de Gamaliel, que era lo más avanzado en cuanto a teología, en cuanto a conocimiento, en cuanto a percepciones de la palabra y de la ley de Dios. Él era un hombre que él mismo lo dice, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia por el celo. Amén. Pero él mismo hace un informe, no de una falsa modestia, sino de socavando quién era él antes de conocer a Cristo, y lo consideraba basura porque su plenitud en sí comienza cuando él les ha revelado el misterio. Amén. Entonces, él dice que sus prisiones son por Cristo. O sea que había indignación aún de los adeptos de las prisiones de Pablo. Pero él siempre decía, no culpaba al imperio romano, no culpaba al Estado, sino que él se consideraba prisionero de Cristo por el misterio que le fue revelado
por el conocimiento de la gracia de Dios que lo escogió, aleluya, para él ser el predicador a los gentiles. Amén. Den un aplauso al Señor. Predicador a los gentiles, a los no judíos. Para eso fue que él fue escogido. Muchos eruditos hablan de ese misterio y entran en una polémica diciendo que el misterio fue la revelación del Evangelio a Pablo, o cuando iba camino a Damasco, que el Señor tiene el encuentro con él. Pero está claro que él explica a los efesios que el misterio que fue revelado a él era que también los gentiles eran coherederos en Cristo. Amén. El libro de los Efesios fue escrito a una comunidad, a una iglesia gentil. Amén. O sea, que no eran judíos. Entonces, ese es el misterio que le fue revelado, que los gentiles también son coherederos y copartícipes de la gracia multiforme y de la redención de Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el misterio revelado. Salió a la luz. Amén. Éfeso estaba en Italia. Roma. Roma. En el Asia, la provincia de Asia, que hoy era un imperio dominado. Tú sabes que el imperio romano dominaba todas esas ciudades, todos esos estados. Por ejemplo, Decápolis eran 10 ciudades griegas. Asia menor, por eso en el Apocalipsis vemos las cartas a la iglesia que están en Asia. Entonces, Asia era una provincia romana que está en la ubicación de lo que hoy es Turquía. Esa era el Asia que componía todas estas regiones. El Decápolis y ciudades griegas, todo Corinto, Éfeso, Filipo, todas esas ciudades pertenecían al Asia, que era una ciudad romana. Entonces Pablo, en su tercer viaje misionero, predica y forma la iglesia. Entonces, en sus prisiones en Roma, Pablo escribe estas expresiones teológicas y estas enseñanzas. Porque siempre en las iglesias, desde la antigüedad o en los creyentes hasta ahora, siempre hay interrogantes. Amén. Siempre hay, hoy mismo, lo que se llama cristiano y aún evangélico tienen muchas interrogantes. Y hay situaciones en las palabras que el Espíritu Santo revela, que se estudia para encontrar revelación e interpretación específica, pero hay muchas cosas que nosotros las aceptamos por fe y que consideramos que están en la palabra y que son de Dios, pero algunas no entendemos a cabalidad. Amén. Mucho más en una iglesia que empieza, porque en la antigüedad había templos. Amén. El templo para adorar a Dios, los mismos paganos tenían sus templos, a esa idolatría, a esos dioses, pero eclesia, que es un término griego, iglesia, de donde se deriva, comienza cuando Cristo asciende a los cielos, que ahí también empieza la gracia. Amén. Habían sinagogas donde se predicaba la ley, pero la gracia, la palabra, la iglesia, como Jesucristo. Por eso le dije que la piedra angular, que es Cristo, es la piedra principal en una base, en una zapata, en un fundamento, de donde se iban a comenzar a colocar los ladrillos y las otras piedras para levantar, para edificar un edificio. Entonces Cristo es la cabeza del ángulo, la piedra angular, donde la iglesia comienza a ser cimentada. Y la iglesia empieza con Cristo, donde Él de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces los judíos no son en su posición ahora en Cristo más que los gentiles, y los gentiles somos todos nosotros. Por eso queda más claro que la ley
era para los judíos. Que si judaizamos, estamos quitando el papel de Cristo. Cuando yo creo que por guardar ciertos regímenes que están en la palabra, que están ahí, que era para el pueblo judío, si yo creo que cumpliendo esos requisitos, esas leyes humanitarias, ceremoniales, estoy socavando, restando, quitando la importancia, obviándola por completo, la gracia de Cristo. Porque ¿qué estamos diciendo? Que Cristo no es suficiente, que yo no puedo ser salvo por gracia por lo que hizo Cristo, que yo debo de cumplir un régimen de estructura que Dios le dio a su pueblo como pacto perfecto para ellos. Amén. Entonces, por eso les decía en la escuela dominicana anterior que la santidad no era el fundamento del llamado de Dios, sino el resultado. Amén. Que muchas personas dicen, yo me tengo que preparar para ir a la iglesia. Yo en condiciones como estoy no puedo ir, porque ellos entienden que es cumpliendo ciertas normas que solamente Cristo hace que mi vida sea renovada. Porque moralmente en el mundo hay muchas personas puras, pero no son santas. La santidad tiene una doble vertiente: consagración a Dios y moralmente puro. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. No es que yo soy salvo, siempre salvo, que Cristo hizo redención en mi vida, yo le creí, le acepté y voy a seguir con mi vida pecaminosa. No. Es el resultado de la redención. Amén. Entonces vamos a ver qué pregunta el esposo. Entonces ahí quedan más paradas las doctrinas adventistas, las doctrinas de las religiones judaizantes. Amén. Que también dicen que son el Israel espiritual. La Nueva Jerusalén, como se lo he explicado, no es terrenal, es de Dios. Amén. Aún me va a pelear por su pueblo, por los redimidos, que van a ser de su pueblo los escogidos. Pero para ser pueblo escogido de Dios, los judíos tienen que aceptar a Jesucristo, igual que tú y yo. Si no, tampoco esta teología o enseñanza tiene razón. La palabra es clara. Los judíos tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los gentiles, por eso dice que no hay esclavo ni libre, ni judío, ni griego, ni siervo, ni escita, que todos tenemos que cumplir el requerimiento de que de la fe en Cristo. Eso es lo que se llama la salvación por gracia. Aleluya. Es lo mismo que la idolatría. La palabra dice, Dios es espíritu, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero los idólatras no creen que Dios está ahí, que Dios es espíritu, sino que tienen que tener una imagen plasmada, algo que ellos vean que quieren adorar. Entonces, ¿qué hizo la creación? Los creados que adoraron la creación y no al creador. ¿Por qué? Porque ellos veían la creación y no veían al creador. Pero debemos de entender ese misterio revelado de que tú debes saber por conciencia que algo tan magnífico como dice el Salmo 19, que cuenta la gloria de Dios, alguien tuvo que hacerlo. Detrás de una gran creación hay un gran creador. Pero uno no quiere investigar, uno no quiere buscar y pone su mente y su conciencia errada en que yo quiero ver algo. Yo quiero postrarme ante algo plasmado. Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Pues mi imagen con Cristo y la semejanza, siendo el Espíritu, sopló hálito de vida en mí, pero me dio el Espíritu. Es para yo adorarle a Él. Denle un aplauso al Señor. Entonces, si tenemos el misterio revelado, iglesia, no nos debemos engañar. No nos debemos engañar. Y hay muchas personas que son engañados para engañar a otros. Inclusive, dice la misma palabra, aún a los escogidos. Y tengo la palabra. Muchas personas dicen, que el sábado está ahí, es ahí.
que esto está ahí. Eso, ese pacto de Dios era exclusivo con Israel. No es que la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios está desde Génesis, está desde el Antiguo Testamento, su santidad, su valor y su moral. Lo que cambia, aleluya, es que soy salvo por la gracia, por un favor inmerecido. Amén. Y que ya yo no tengo que cumplir esa serie de requisitos sanitarios espirituales. Si se le pidiera que identificara su papel en compartir el Evangelio con otro, ¿cuál sería? Si se le pidiera que identificara, que dijera que usted esté seguro de cuál es su papel en compartir el Evangelio con otro, ¿cuál sería? Pero ¿cómo usted lo ve, pastora? ¿Cómo usted ve esa misión? Porque aquí Pablo está diciendo que él es prisionero de Cristo y que él fue llamado y encomendado para esa misión. Y él iba a sufrir penalidades, él iba a sufrir azote, él iba a sufrir vituperio, pero que él sabía que lo que el Estado, que lo que la persecución le hiciera, él no iba a ser preso de ellos, sino preso de Cristo. Entonces, tu papel de predicar la palabra, ¿cuál sería? Obediencia, ser obediente. Amén, que va ahí. Compromiso. Es un compromiso, es una responsabilidad. La iglesia, salva por gracia, está rezagada. Entonces, cuando tú te encierras en no compartir la gracia que Dios te da con otro, tú eres un egoísta. Tú no has entendido. Y a mí me da pena y vergüenza ajena decir a hermanos que aún venir a la iglesia es una religión. Que qué tanta religiosidad de ir al oculto, que qué tanta religiosidad de predicar. Iglesia, si tú no predicas la palabra, tú estás en desobediencia. Aleluya. Bendito sea Dios. Este es el mandato. Porque estamos como los judíos que creían que ellos eran los únicos, que los gentiles no tenían parte con ellos. Entonces, si yo soy salvo y veo el menesteroso y veo la prostituta y veo el encadenado por el diablo y lo desprecio, entonces es porque yo soy un indolente y ese misterio no me ha sido revelado. Yo te voy a decir que hay que volver a un misterio, inclusive la voluntad de Dios. Una prostituta y yo ahora fue el mismo plan de redención de gracia de Dios. Y eso de que a la iglesia se le llama la esposa del Cordero es un misterio. Claro. ¿Y qué no es la iglesia que comparte lo del esposo? La iglesia que está unida en el Espíritu. Y lo vamos a para ver. hacer esa voluntad. Y lo vamos a Pero ver, la que gente- todavía no es esposa. la gente cree Tú lo que eres novia. que uno está La privando. esposa, Josefina, adulteró. Adulteró. Pero la novia no adultera, adultera. fornica. Entonces, si la novia fornica, no va a ser esposa. No va a ser cosa. No hay boda. Y la compara y es un misterio. Y luego te tira el misterio de la piedad. Es la desposada. Pero el primer misterio está en el Salmo 40. El hacer tu voluntad. Me agrada. Pero en Colosenses 1:9, ¿qué dice? Que la La voluntad voluntad de Dios de es un misterio. Claro. Y está en el Y agamo. fue revelado, Y está en el revelada, agamo. y nos trasladó. Y hizo al hombre a imagen. Lo que pasa es que el hombre de hoy no quiere venir a las escuelas bíblicas. Ni la imagen. No le interesa las doctrinas. Yo No le estoy interesa salvo. nada, No, yo estoy salvo. aparentemente. Salvo y siempre salvo. Aparentemente. ¿Por qué Israel? Porque Israel usted le pone en la esfera terrenal y cae el ojo de Jehová en ese ombligo que se llama Israel. Amén.
Y entonces Israel era que iba a dar a mamar a las naciones. Amén. De esa leche no adulterada, las naciones iban a tener que ir a él a beber. ¿Qué hizo Israel? Cayendo él a la nación a beber de los ídolos, de los babilonios, de los... Pero no le había sido revelado el misterio, que no era ella sola. Y Dios... Que no era ella sola, como tampoco la iglesia. Ajá. Sola. Entonces Cristo, desde la eternidad de Dios, le dijo: Padre, yo voy a morir por ellos y cumpliré tu beneplácito, el misterio, por su beneplácito, es la voluntad de Y Dios. que ya estaba marcada, dime Que ya está Rosa. marcado. Poniendo un paréntesis ahí, nada de lo perfecto, pero entonces nosotros estamos siendo vestidos mal. Claro. Porque es que él dice la palabra que ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces, como damos por gracia, por gracia hemos recibido. Pero tú como una evangelización y no aparece. Que no le interesa. Tú no estás dando lo que Dios te dio a ti, tú no quieres expandir de lo que tú recibiste. Pero aún en nuestra propia casa, en nuestro propio entorno. Amén. Porque es que tú y yo juzgamos al que no ha conocido. Por eso yo le dije que la palabra que antes yo le aplicaba a un inconverso no se aplica, no tiene sentido. Es Cristo, no es el fundamento. Cristo es que hace el resultado en la santidad. Entonces tú, como conoces la palabra, aplica y le dice ciertas y misericordia a los inconversos, como si ellos estuvieran fuera de la gracia de Dios. Tú no debes tratar a los menesterosos, al esposo del diablo, al otro hija de Satanás, al otro va para el infierno. Sí, sabemos la verdad, pero si tú amas a esa persona, predícale la palabra, el misterio revelado, el amor de Dios, para que haya salvación en ellos. Si tú entiendes este misterio. Si no, pregúntenselo a la reina de Sabá cuando salió y fue a Salomón a conocerse. La sabiduría, pero sin Cristo, la reina de Sabá se va a perder. No, te estoy diciendo Sí, que él... que hay que motivar. Estamos hablando que él, si ella se perdió fue porque quiso, pero que él la... Amén. Sí, pero la misma observación de Salomón. No, yo estoy diciendo Que tenía. que tú dices que no neguemos que Salomón, que en ese tiempo era Salomón, después de eso, hasta que no. Entonces, ya aclarando, vuelvo y pregunto, si se le pidiera que identifique su papel y compartir el evangelio con otro, ¿cuál sería? Míralo ahí. O él Salomón compartió con él. Es un mandato, iglesia. Es una responsabilidad. Quizá usted mismo cree lo que la gracia a usted lo envuelve. Ahora mismo el pastor enfrentó 3 muchachos jóvenes, que yo creo que le queda poco tiempo si no se arrepiente, porque se difícil, no porque de niño. ¿Y qué hizo el pastor cuando lo vio? Eso me conmovió, compartiendo con ese joven el evangelio. Ellos no entendieron mucho que estamos. Y digo uno de ellos: yo he pasado por aquí muchas veces y me atrae la iglesia, y me atrae, yo creo que Dios va a ser. ¿De qué manera pueden aprender los cristianos hoy la actitud de Pablo? Pablo dijo que él era prisionero de Cristo. Pablo dijo que para él el vivir en Cristo y morir es ganancia. Pablo le había sido revelado el misterio y él obedeció. Y él obedeció la encomienda. Amén. Entonces, ¿por qué los cristianos hoy no queremos tener la actitud de Pablo? Queremos sufrir. Porque queremos llevar a Dios el Pablo dijo también.
El jueves compartimos el estudio Josué, el perfil de un conquistador. Y vimos que él fue promovido porque él estaba y estuvo siempre como un sirviente de Moisés. Y que nunca se apartó del tabernáculo, que subió, fue el único que subió cuando en el monte Sinai el Señor le iba a dar la ley. Entonces yo entiendo, dime Rosa. Yo, no sé si es así, te digo que ya no soy, él no es esclavo, sino que es esclavo de Cristo. Nosotros no queremos ser esclavos del Señor. Nosotros queremos cumplir una parte, otra parte no nos queremos someter. Entonces él decía que todas las funciones que pasaban, a él no le importaba. Que si moría, que moría feliz porque era en Cristo. Y a veces cuando llegan las aflicciones a nuestra vida, si hay uno de esperar y cuestionar y preguntar. Pero qué mal dijo, que todo lo tiene por basura, como pérdida. Pero el cristiano no quiere perder su trabajo. Si habla de Cristo. El cristiano no quiere levantamiento si se mete con Cristo. El cristiano no quiere que lo maten si va a dar su vida por Cristo. El cristiano no quiere ir a espacio peligroso sino con Cristo, sino con beneficio. Tú oyes a los cristianos que le dan, por eso le dije que Josué y Caleb vieron la bondad y la misericordia de Dios, reconociendo que si Dios le dio a sus padres, aleluya, la tierra de Canaán por heredad, algo había bueno. Pero los días del día vieron los anaseos, vieron una ciudad fortificada. Entonces vamos a los barrios, que no nos quieren hacer caso, que yo no me voy a meter ahí, que ahí hay brujo, que ahí hay satanista, que la gloria es esto, que el escorpio, que el Señor es mayor que todo lo que puede levantarse, y Él te encomendó el evangelio. Si no es montado, si no es cómodo, yo lo vuelvo a analizar. De Nazaret puede salir algo bueno, ven y ve. Porque no eres tú. Es que debe costarte el evangelio. Es que debe costarte, aleluya. Si se levanta contra ti, ya tú no vuelves a ese barrio. Eso es muy difícil. Mire, estamos mal parados, ¿sabes? Entonces viene un don Juan evangelista sin saber la condición de cómo está la iglesia, de si estamos haciendo la gran comisión a dar ilusiones, y ahí está que profetizar, y ahí está todo el mundo. Quieren campaña, quieren andar con comezón de oír, de buscar una palabra. Cuando esta palabra te está diciendo, yo busqué lo mío, lo tuyo es que viva conforme a la voluntad de Dios. Lo tuyo es que la obediencia a Dios es que te va a traer prosperidad espiritual y aún bendiciones físicas. Pero la iglesia no quiere venir a la escuela dominical porque el domingo es el día de dormir, porque están cansados que tienen que sacrificarse de lunes a viernes trabajando. Y esto es lo secundario. Qué pena me da. Qué pena, qué tristeza. Ya con los líderes, colaboradores y todo, no me importa. Me importa que yo voy a aprender. Una personalidad muy linda, cantando canciones, ya estoy adorando. Adoración. Adoración. Ministerio. Pablo, que lo dejó todo y lo castigó por basura, sufriendo penalidades, prisiones, cadenas, vituperio. Ese es el precio del evangelio. Tú y yo debemos ser prisioneros de Cristo. Si resucitamos, dice Colosenses, con Él también morimos, a fin de conocerle y la participación en el poder de su resurrección, dice Corintios, padecimiento con Cristo. Amén. Día del Señor lo cojo para dormir.
O ya el pastor me explicó lo que es el día del Señor, el día que venimos a la iglesia, vamos a decir. Efesios 3, del 3 al 6, gracias a WhatsApp. Uno de los mayores problemas es que a la gracia le falta gracia. Amén. Por eso le digo que La la iglesia gracia. ha recibido, cuando se recibe el evangelio por gracia, debe darse por gracia. Y lo que no hay es amor a Dios. Eso es, pastor. Porque el amor es el que da. Que lo vamos a ver. El amor fue que llevó a Dios a dar a su Hijo unigénito. Sí, Señor. Cuando la iglesia recibe a Cristo debe compartirlo porque es la única vía de salvación para aquellos que no lo han recibido. Amén, pastor. Es la única luz para el que está en tinieblas, pero es la única forma del hombre reconciliarse con Dios. Amén. Cuando la iglesia calla, no está siendo egoísta, lo que está haciendo es criminal. Amén. Porque egoísta es el que se queda, pero el criminal es el que ve a otro morir y tiene la solución y no hace nada. Amén. Yo creo que estamos en los tiempos de la iglesia de la Odisea, una iglesia rica materialmente. Y pobre Cristo. Y una iglesia pidiendo para su propio beneficio, pero una iglesia poco comprometida y poco dadivosa en cuanto a lo que es la gracia del Señor recibida. Amén. Lo comparte, excelente. A veces no queremos ni poner campo blanco, no queremos poner obra, no queremos poner punto de predicación, porque no queremos gastar de nuestros recursos por un alma, por Dios. Que esa alma pueda traer otra, que haga una fuente. ¿Cuántas personas están muriendo, iglesia? ¿Cuántas personas están matando, quitándose la vida? Porque creen que no tienen esperanza. ¿Cuántas depresiones? ¿Cuántas personas perdiéndose en la iglesia? ¿Le importa un bledo? ¿De qué amor que tú me estás hablando? Efesios 3, del 3 al 6. Que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo, Jesús, por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Entonces, ¿de qué misterio es que Pablo está hablando, como le dije anterior? Este misterio también fue revelado a los apóstoles. Este misterio también fue revelado a los profetas. ¿A través de quién iban a creer? A través del Evangelio. Sin Evangelio no hay salvación. Por eso el Señor dijo: ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio. Ir a las naciones y hacer discípulos, comenzando desde tu entorno. Entonces hay personas que creen, que saben que la religión lo han engañado, y usted dice que lo va a dejar así. Entonces, ¿qué misterio es que usted está predicando? ¿Qué evangelio es que usted está predicando? Entonces Pablo le está diciendo a los efesios, aleluya, que el misterio le fue revelado de que los gentiles también son coherederos con Cristo y copartícipes del Evangelio. Amén. Amén. Entonces que usted ve en la calle, que usted ve ese drogadito, hijo del diablo, entra en el plan de salvación. Cuando usted le predique el Evangelio, lo hace participante. Que tú no eres mejor que él. Porque es muy bueno ahora atacar a todos los pecadores, pero tú y yo estábamos en esas mismas condiciones. Y así como Dios, aleluya, en su gracia te alcanzó también para ello, es el Evangelio. Usted invita a las personas, yo invito a que ellos quieren venir, ya se lo trajo. Debemos invitar, debemos predicar. Y es fácil dar un tratado. Eso no es evangelizar en parte. A veces lo botan, otros lo guardan. Y así han dado testimonio de personas que los tratados son eficientes.
pero hay que despedirlo. Usted me da un minuto. Bueno, ahí está Dora, ahí está Dulcita, ahí está una cosa que le estoy enseñando cómo que se evangeliza, conforme yo aprendí de mi pastor. Hay que tratar de buscar, deme 5 minutos, deme 1 minuto. Usted tiene a Cristo, no es a condenar, no es a decirle pecador, no es a quitar los cuadros, que la idolatría está en el corazón de la persona hasta que Cristo entre. Quitar un cuadro no es dejar la idolatría. Aprenda a predicar, aprenda a evangelizar, aprenda a no marcar. Aprenda a decirle, hay un Cristo que dio la vida por ti porque te ama. Hay personas que son desechados, hay personas que no son amados, hay personas que están sumergidos en la depresión y en la tristeza porque nadie le ha dicho te amo. Pero tú eres la persona que debe de decirle que Cristo le ama, que Cristo le amó de tal manera que entregó su vida, que sufrió en la cruz del Calvario para que ella no tenga esa vida de miseria. Y que ella es participante. Son gentiles. Amén. ¿De qué manera el mensaje del Evangelio, un misterio para muchos, pero comprendido aparentemente, lo voy a poner, por el pueblo de Dios, ofrece esperanza al mundo dividido que hoy vivimos? Luego, ¿de qué manera el mensaje del Evangelio, un misterio para muchos, o sea, que ellos no entienden ni saben cuál es la verdad del Evangelio? Pero Pablo le dice a los corintios que cómo lo van a saber si nadie se lo explica. Pero le dice que cómo se lo van a explicar si no son enviados. Pero ya el Señor te envió. El Señor nos dijo, vaya, nos envió por todo el mundo. Todo el que es llamado y oye el llamado es enviado. Amén. Si el que recibió a Cristo es enviado, así como él fue ganado, ganarse a otro. Sí, Señor, así mismo es, pastor. Entonces es una responsabilidad, es un mandato. Cuando yo no voy, yo me estoy revelando, iglesia, a la autoridad legítima de Cristo. No que el pastor me mandó, que yo no puedo, que yo estoy trabajando, que estoy cansado. Es negarse a la autoridad del mensaje de Dios. Hay un mundo dividido. Esas personas humildes están engañadas. A esos testigos de Jehová, hijos del diablo, a esos católicos, se creen la mayoría que están vivos. Pero usted no se atreve para no hacer choque de credo. De decir, usted está equivocado. Tengo compañeros que son testigos de Jehová, yo le digo, madre, solamente en Cristo hay salvación, hay esperanza. Y le explico. Que yo no voy a comprender. ¿No es eso, no? No deje a nadie con la duda. El Evangelio es anunciar la verdad de la salvación. Y el pastor lo ha dicho miles de veces, es exclusivo y excluyente. El Evangelio sin Cristo te incluye con Cristo. Ese es el Evangelio, que solamente en Cristo hay salvación, que Dios nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados, pero que su gran amor, no hay un pecado, a menos que no sea la blasfemia, que lo voy a explicar lo que es, con el Espíritu Santo, que impida que si tú vienes a Él, no te derrima. Él va a redimir tus pecados, porque Cristo lo hizo de una vez y para siempre, por todo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no decía en el proceso, que como quiera te iba a ir bien, que no importa, que llegó tu verano, que llegó tu primavera, que viene este y que viene el otro. No fue lo que estamos evolucionando. Brujos y adivinos cristianos, mentirosos, dañadores. El Señor corrigiendo a una gente y usted diciendo, no me importa, todo está bien. Aunque la iglesia no te mire, tú eres una princesa. Eso es división. Y peor, ¡dale! ¡Sigue hablando, papá! División. División. ¿Cómo evangelista viene a
iglesia, que hay grupismo, que hay esto, que no te mira, que te tienen en la cola, que aunque no te tomen en cuenta. Y peor lo que dicen a mí, peor lo digo yo. Porque eso es una actitud divisionista, de conmiseración. Dios no te llamó para que te vieran. Dios no te llamó para que te amara. Dios te llamó para que por gracia tú des lo que Él te dio. Ahora nos llamó a congregarnos a adorar su nombre. Yo una vez me dejé mal influenciar de eso, pero ya entendí cuál es mi rol con mi iglesia. Y trato de hacerlo. Amén. Quiero un aplauso a Dios. Allá viene Efesios 3 del 7 al 9, proclamando el plan revelado por Dios. Proclamando, hablándolo, dándolo a conocer. Eso es proclamar, decir a voces una verdad, anunciar. Eso es proclamar, proclamando el misterio, proclamando el plan de salvación. Amén. Amén. Vuelve Pablo y le recalca. Y se considera que es un gozo. Yo a veces me gozo diciendo, pero es verdad que este perro muerto, que Dios no ha muerto. De Robert Peña, de que enseñando la palabra de Dios. Eso es un privilegio. Amén. Eso es un gozo. Que tú, estando muerto en tu delito y el pecado, que olías feo, que era una escoria, una burla de la sociedad, que la gente te huía, y hoy tú eres un embajador del reino. Iglesia, siéntete gozosa. Pablo está diciendo, yo que soy más pequeño, y no es una falsa humildad. Ya vimos el currículum extenso de Pablo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia por celo, circuncidado al octavo día de la escuela de Gamaliel, un hombre letrado, un hombre con conocimiento, un hombre que creía que esa pasión de Dios, de defender la ley, de defender lo que ellos consideraban su legado, aleluya, un hombre que tenía influencia, que pedía cartas a los principales para perseguir la iglesia, un hombre que se consideraba grande, ahora dice el más pequeño. Un abortivo, se me presentó a mí como un abortivo. Y no es una falsa humildad. Si tú crees que tú eres grande, tú no eres nadie. En Cristo tú eres coheredero de su gracia. Aleluya. Y dice, qué privilegio, siendo yo el más pequeño. Esa inescrutable riqueza, porque tú debes de entender que un Dios tan bueno, un Dios santo, que no puede cohabitar su misma esencia santa con el pecador, tuvo compasión de mí, cuando mi destino era la muerte. El destino tuyo y mío, la muerte, como pecadores, como rebeldes. Y Dios tenía de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ese plan de redención. Aleluya. Y que aún él escogió un pueblo, y de un pueblo hizo un linaje, aún me iba a igualar a ese pueblo que él escogió. Como se lo digo, no por ser tú el más grande de los pueblos, sino el más insignificante. Y le dio la ley a su pueblo, pero él sabía en su soberanía que su pueblo lo iba a rechazar. Pero antes de que ese pueblo lo rechazara, ya yo estaba incluido como coheredero y participante de su gracia. Denle un aplauso a Dios.
tú crees que el evangelio es religión. Yo no sé si tú crees que yo tengo que venir para que el pastor me vea. Que yo como empleado de centro tengo que venir porque me van a cancelar. Yo vengo porque yo amo a Dios. Amén. Yo lo veo no para que me vean, porque Dios es el que sabe lo que hay en tu corazón. Yo vengo porque estoy agradecido de que siendo yo un pecador, Él tuvo compasión y me hizo coheredero. Usted sabe lo que es coheredero. ¿Usted entiende ese término? Un coheredero es una gente que alguien te hace heredar igualito al hijo principal. Amén. Yo heredo igualito. Partícipe, copartícipe, es que Cristo te hace participante, no que tú eras participante. Eso es lo que copartícipe. Y eso es tu iglesia. Este evangelio. Pero a veces nos da un miedo. Como dijo el pastor, criminal. Si yo soy piedra de tropiezo para otro, más me vale coger una piedra, enganchármela y tirarme a mí. Los esposos de las esposas de los hijos, con su actitud como redimidos, deben ser piedra de tropiezo para otros. Porque si yo no muestro que el evangelio transformó mi vida y sigo inclemente y sigo insultando y sigo vituperando y sigo revelándome a los propósitos de Dios, de someterme, de honrar a mi padre, de someterme a mi esposo, aleluya, de guiar a mis hijos, yo soy indolente. Maldito el que hiciera la obra de Jehová indolentemente. Dice Jeremías 48 días. No importa que el otro se pierda, porque soy yo y es lo que yo diga. Criminal. Se levantaron conmigo, no vuelvo. Prisionero de Cristo. Pablo tenía grilletes en las manos y grilletes en los pies, en la cárcel en Roma, y de ahí escribía motivando, enseñando a seguir luchando por la vocación con que Cristo nos llamó y nos hizo libres. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no eres sola. Cristo es la cabeza. Cristo es el que domina. Cristo es el que te dirige. La salvación es por gracia y simple, pero a la misma vez complicada. En un sentido de que si Cristo es tu Señor, tú no te gobiernas. Que si el Señor te dice por ahí, ahí, así es que tú debes hacerlo. Si no, Él no es tu Señor. Tú eres tu Señor. Es tiempo de que la iglesia despierte. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vamos a tener que decirle. Es tiempo de que la iglesia entienda cuál es su rol, porque malinterpretamos la gracia. Yo se salvo por gracia, ya yo me salvo. Ya yo no tengo que hacer nada, Cristo lo hizo todo. ¿Dónde está ese evangelio? Por la predicación de mi evangelio, dice Pablo. No era que él tenía, como él está diciendo, una nueva teología ni una nueva enseñanza. Es que Cristo lo empoderó a él de predicar a los gentiles el evangelio de Cristo. No es que hay otro evangelio. Yo estoy cansado. Ya yo cumplí. Eso no es evangelio. Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera el comprender que Dios lo equipará para cumplir su voluntad
afecta su disposición a seguir la guía del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Al saber que Dios te equipará para predicar, para ir en su nombre. El Espíritu Santo guiándote. ¿Cómo afecta eso en tu vida, iglesia? ¿O cómo debe de afectar? Debe darme seguridad. ¿Cómo escucha? Me debe dar seguridad sabiendo que Cristo, que es el noviembre. Amén. Pero hay hermanos que te dicen, mira cielo, tenga cuidado para usted predicar en esa área. Ahí hay que meterse 40 días en ayuno. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Limitando a Dios. Ten cuidado que esa área no te corresponde. Eso no está a tu nivel espiritual. ¿Tú sabes qué es eso? Eso pasa. Dios te equipa con su poder, con su gloria, es en su nombre. Si Dios me metió en el lío, Él me va a respaldar. Ay, tanto, así será. Como le dije al pastor, bueno, usted fue que me llamó, resuelva. Yo no estaba en eso. El Señor dice que te dio potestad de hollar todo escorpión, toda serpiente, toda puerta del mar y nada te dañará. Amén. Y la obediencia, amado Mechito, tiene que ver con creer que eso es bueno y válido. Y que aunque yo vea lo contrario, porque Pablo no pudo decir, por eso lo que me dio que predicar a los gentiles. Ahora le digo, una cosa te da cosa contra el aguijón, y tú vas a ver lo que se padece por mi causa, como una experiencia de lo que él hizo y de lo que padecieron, lo que por Cristo estaban padeciendo. Porque él lo mataba, él lo arrastraba, él lo llevaba preso, ellos estaban padeciendo por Cristo. Ahora iba a ver lo que padece por la misma causa, por lo cual ellos lo perseguían. Tú estás, si tú crees, preparado para la obra de Dios. Amén. El Espíritu Santo no es injusto. Dios no es injusto. Dios es justo. Y te va a respaldar porque es su palabra. No es un evangelio tuyo, no es una percepción tuya, no es un proyecto tuyo, porque muchas veces somos muy optimistas, no consultamos con Dios y decimos, yo voy a hacer un proyecto, yo voy a hacer un negocio, hay que arriesgarse, váyame como me vaya. Pero en Cristo entonces somos disque más cautelosos. Y hasta casa compramos por fe. Y hasta negocios y deudas hacemos por fe, somos muy valientes. Pero no nos arriesgamos a las persecuciones, ni a los vituperios, ni a las cárceles marcadas por cobardía. Del otro aplauso a Dios. Efesios 3, del día al 13. Y le libera. En 10 minutos terminamos. Al 13. En el nombre de Jesús. Ponelo para que quite la canción con el tema. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido
no desmayé a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales en Cristo. Si usted, iglesia, usted tiene un compromiso de dar a conocer la multiforme, las muchas maneras, los matices de colores, los matices de poderes, las matices de forma, todo lo que Dios haga de una forma u otra, para el beneplácito de los gentiles, para el beneplácito de los que están perdidos, para el beneplácito de las potestades, de los poderes celestes, de los poderes terrenales, que Cristo es más poderoso que todo lo que se levante. La iglesia tiene que darlo a conocer. Una iglesia enclenque, una iglesia cuestionada, una iglesia miedosa, una iglesia acorralada. No. La iglesia debe de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dios sabe más que el diablo. Y es más poderoso que él. Y su poder, dice la palabra, que sometió bajo sus pies a los principados y a los potestades. Y la delegó a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y el diablo te mete miedo, como dice el pastor, te van a matar. No mané, que te van a hacer una brujería en Haití para matarte. Y es Dios que lo llamó, entonces se va a quedar paralizado. Él vaya a pie a la capital. Porque una hermanita se dejó usar en una revelación que lo iban a matar. Entonces yo le voy a decir a los principados, Robert Peña Tertuliano, que el que me llamó y me envió es más poderoso que yo, se lo voy a hacer conocer. ¿Cómo yo se lo voy a conocer? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo yo se lo voy a dar a conocer? No intimidándome. ¿Cómo yo se lo voy a dar a conocer? Echando para adelante, por encima de los vituperios, por encima de las cárceles, por encima de los azotes, por encima de todo lo que me pase, que es real, no es un cuento. Hay levantamiento, porque el diablo no quiere que las almas se salven. Le digo a usted, se lo digo como ese pastor, y a veces ayudamos al diablo a que las almas no se salven. Usted no sabe que por usted, y no es que no en Dios, muchas personas se pueden descarriar. ¿Sí? Sí. Usted puede ser piedra de tropiezo para un pequeñito que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, sí. La persona que le dice, por usted yo no voy a la iglesia. Ahora, si es mintiendo, gloria a Dios, pero si es verdad. ¿Usted quiere decir algo, Chichi? Diga. Y ahí me dijo, después del curso de lunes, me dijo, gracias, porque me tocaron. Amén. Claro que sí. Iglesia, la iglesia tiene lucha. Cuando tú ves a un hermano triste y afligido y sin estar lo que hay atrás, una palabra evita un suicidio. Un abrazo evita una tragedia. Hay personas que se están quitando la vida porque se encierran con la ayuda del diablo a hacerle entender que no son nada y que no hay solución. Y el sistema nervioso central entra en shock, los neurotransmisores y la serotonina están bajas. Entonces se encierra y esa voz se mátate, y no lo deja quieto hasta que no se mate. Entonces, ¿por qué tú no le dices, ten vida en Cristo? Ten vida en Cristo. Cristo te ama, Cristo te fortalece, Cristo cambia tu lamento en baile. Tú tienes oportunidad en Cristo. ¿Por qué tú no persigues hasta que se convierta? Y yo también. Ay, el diablo me engañó. Pastores, suicidándose. Ministros, que se creen muy poderosos. Se creen que pueden estar con niñas, con mujeres. Se
se meten. Yo soy un hombre, yo no toco mujeres. Yo llamo mujeres que me ayuden, yo no tengo esposa. Para liberaciones, le digo, pastora, lléveme, Rosita, le he invitado a Elena, mucha gente, pues yo no me voy a meter ahí, soy varón. Yo cuido más a mi viejita. Usted tiene que tener cuidado, el diablo se va a meter en tu ministerio. Hombres grandes del ministerio han caído en fornicación, porque se han dejado, aleluya. Como digo, el reverendo Nancy Dover, que le digo a esa líder, ten cuidado. Ah, no, yo tengo control a las 12 de la noche con el novio, el sitio, cayó, el descrédito. Usted tiene que estar atento a las maquinaciones del diablo, no la ignore, pero usted tiene poder para predicar el evangelio con milagros, prodigios y hazañas. Amén. Amén. Es tu criterio, es la imagen de Dios. Tú eres la imagen de Dios, la iglesia. Yo no sé si hemos entendido todavía qué es lo que es la iglesia. Porque no, que Dios lo ha visto en 4 paredes, que la iglesia soy yo, que no hay que ir a la iglesia. ¿Qué te digo eso? Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo con una función determinada. Tú eres la desposada. Tú no puedes darte el lujo de fornicar para poder entrar a la boda del Cordero. Amén. Y por último, Efesios 3, 14 al 19. Tengo 5 minutos. Léalo, Manuel. El amor que excede a todo conocimiento. Porque esta causa dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Como decía el pastor al principio, el amor entrega, el amor es generoso. Entonces, ¿cómo tú entiendes que siendo nosotros malos, que siendo nosotros pecadores, la palabra dice, mas Dios muestra su amor para con los hombres, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros? Amén. Ese es el amor, esa es la manifestación, que nuestra condición era el infierno, ese era mi destino. Entonces el amor que excede todo conocimiento, porque nadie da a su hijo por un pecador, nadie da a su hijo por un transgresor. Un Dios santo, un Dios alto, un Dios sublime, un Dios poderoso, está manifestando su amor de sacrificar a su hijo sin pecado, para que tú y yo fuésemos salvos. Entonces ese amor, ese sentir que hubo en Cristo también debe de estar en la iglesia. Por eso Filipenses 2 dice, hayan ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios no escatimó a ser igual a Dios, rehusó sus poderes, rehusó sus atributos para someterse en obediencia y sufrir muerte y muerte de cruz. Entonces eso es un amor que excede todo conocimiento. Y que aún estaba determinado a un pueblo y que se extendió a nosotros que no éramos pueblo. Denle un aplauso a Dios. Entonces, iglesia, 3 preguntas retóricas. ¿Estamos tú y yo reconociendo el amor de Dios? ¿Estamos tú y yo manifestando el amor de Dios? ¿Estamos tú y yo poniendo ese amor por encima de mis comodidades? ¿Estoy yo predicando el evangelio? ¿Estoy yo entendiendo que no tiene sentido? Hay una balanza. ¿Qué pesa más? ¿Tu vida secular, matrimonio, trabajo, descanso, ocio, o el vituperio de Cristo?
pasión por las almas, yugo de Cristo, obediencia a Cristo por encima de, te lo debo de tarea. Ponte de pie.